¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tía, de tu abuelito, de tu prima, de tu vecino, de tu amiga, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás preparando tu itinerario de vacaciones, acomódate, porque vamos a platicar. Bien amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Valoramos mucho el placer de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y ahora en Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan saber sus comentarios, estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos en un episodio especial porque trajimos directamente del otro lado del Atlántico, nos visita aquí en este local, en este espacio, traído directamente de la madre patria, al pastor Domingo Sánchez. ¿Cómo está, Domingo? Bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y Domingo está aquí de visita junto con su familia y algunos amigos. ¿Cuánto tiempo llevan en México? Pues Domingo? llegamos el día 6 por el sur de México y 16 días creo que llevamos. Y vamos a permanecer 22 días aproximadamente. 22 días de Chile, de sol, de calor y demás cosas, ¿no? Sí. Lo hemos experimentado todo. ¿Qué le ha parecido México? Bien, bien, muy bien. ¿Nunca había venido? Nunca, esta es la primera vez que cruzo, como se dice allí, el charco. El charco. El charco, sí, así es. Vez. ¿Y qué lugares ha visitado? Pues empezamos por Cancún y visitamos las zonas más turísticas de allí. Lógicamente también vimos la maravilla del mundo, Chichén Itzá. Y después tuvimos un vuelo interno hasta Oaxaca. De Oaxaca viajamos a Ciudad de México, de Ciudad de México a San Luis Potosí, de San Luis Potosí aquí a Torreón. Y aquí estamos. Aquí están. Después de todo lo más turístico, ahora están aquí con nosotros, pero bueno, estamos aquí realmente muy gozosos de que nos pueda acompañar. El día de ayer estuvo también con nosotros en la iglesia, en la congregación, y realmente vemos cómo pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo de diferentes nacionalidades, de diferentes costumbres, estamos aquí y estamos en un mismo espíritu, ¿no? Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Domingo, después de tantos días, me imagino cansado, pero pues se dio el tiempo para estar aquí con nosotros. Cansado pero feliz. Qué bueno, qué bueno. Y Domingo, a lo mejor para los que no lo ubican, de hecho el pastor Domingo estuvo con nosotros en la pasada temporada compartiéndonos su testimonio. Si no lo han escuchado, si no lo han visto, les vamos a dejar el enlace en la descripción, porque realmente es muy interesante, pero para los que aún así no lo conocen, Domingo, si quiere presentarse, decirnos quién es Domingo Sánchez, a qué se dedica, su familia, cuántos años tiene de creyente, todo lo que usted quiera decir. De acuerdo, nada, mi nombre es Domingo Sánchez, como has dicho. Soy de Cartagena, que es una ciudad de ahí de España, en el sureste de la península ibérica, y estoy casado, tengo 3 hijos con los cuales he viajado. Mi hija mayor Ana, Elena y Miguel. He tenido el privilegio de poder viajar con ellos hasta esta ciudad y actualmente pues tengo como un doble trabajo. En lo secular pues trabajo como profesor en un instituto de secundaria impartiendo una asignatura muy peculiar que creo que en el otro programa pues también hablé de ella, que es la enseñanza religiosa evangélica que se permite en los colegios, institutos y demás. Y pastoreando juntamente con 2 ancianos más en una iglesia cuya denominación es Asamblea de Hermanos, muy similar a la reunión que tuvimos ayer. Y allí pues estamos ya 15 años trabajando con los hermanos, con enseñanza bíblica y una iglesia donde estamos muy felices y muy contentos. Qué bueno, pues muchas gracias ahí por la presentación. Y Domingo, vamos a platicar el día de hoy de un aspecto que mencionó el día de ayer en la predicación,
en la congregación que se me hizo algo muy interesante acerca de la interculturalidad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es, para empezar, la interculturalidad? Bueno, hoy alguien antes de venir al programa me decía, en lugar de interculturalidad debería de decirse multiculturalidad. Bien, la multiculturalidad es la realidad de que hay muchas culturas, pero yo prefería hablar de la interculturalidad porque lo que me interesaba no es saber que todo el mundo sabe que cada país tiene su cultura distinta, sino cómo se interrelacionan las distintas culturas. Y se refiere precisamente este término, pues eso, pues a la interacción que hay entre las distintas culturas, pero siempre, personalmente, lo que yo opino dentro de un marco de respeto hacia las distintas culturas. Okay. Es normal que te choque una cultura distinta, pero con el tiempo, y sobre todo en el ámbito cristiano, en el ámbito secular sabemos lo que es, pero en el ámbito cristiano debemos de entender que tenemos que respetar las distintas culturas sin emitir nunca ningún juicio. Estudiarlas, analizarlas, sí, claro. Eso está bien, pero hasta ahí. Usted ha tenido la oportunidad de viajar a varios países, digo allá en Europa, porque pues todo les queda un poquito más cerca que a nosotros tal vez aquí de este lado, pero ha tenido la oportunidad de viajar a varios países y usted nota este choque, por así decirlo, de culturas, ¿no? Sí, bueno, más que en los viajes de Europa, que prácticamente no hemos visitado iglesias en Francia. Yo he visitado iglesias en Francia y una iglesia en Italia. Pero cuando yo hablo de multiculturalidad o interculturalidad, quiero matizar un poco, que me refiero más bien a las denominaciones dentro del pueblo cristiano, pueblo evangélico o pueblo protestante, como también se define en España, las distintas formas de llevar a cabo pues las liturgias evangélicas. Lógicamente, claro. Cada país tiene sus formas, sus costumbres, y tengo información de países donde me han podido mandar cómo se reúnen en algunos lugares de Venezuela, en zonas así muy apartadas de la civilización, y es muy interesante ver los puntos que unen y no los puntos que dividen, sino los puntos que la cultura filtra la fe, que de eso podemos seguir hablando a lo largo del programa. Sí, claro. Precisamente me voy a adelantar un poquito a los puntos que teníamos. Sí. La liturgia. Ahorita usted mencionó la liturgia. Y precisamente los que hemos tenido oportunidad a lo mejor de visitar algunas otras iglesias, vemos que aún en la misma ciudad o el mismo país, la liturgia cambia entre iglesias. Pero definamos primero qué es la liturgia. Bien, la liturgia es un término muy antiguo, viene de la antigua Grecia, de liturgos, que literalmente quiere decir la obra que hace un pueblo en favor de que la sociedad tenga un orden, pero llevado al ámbito cristiano es la forma en que el pueblo de Dios se expresa. Entonces, cada iglesia tiene unas formas, se refiere más bien a las formas en las que el pueblo cristiano expresa, la forma de expresar su fe. Lo que ocurre es que siempre pensamos que debe de estar sometida la cultura a la fe. Bueno, realmente debe estar sometida y no al revés. O sea, a ver si lo explico bien. La cultura debe de someterse a la fe y nunca la fe a la cultura. Nunca la fe a la cultura. La fe tiene la capacidad de moldear la cultura. De hecho, Jesús, cuando vino a la tierra, Él moldeó la cultura. Sí, claro. Había una cultura en el pueblo de Israel donde la mujer estaba muy relegada. Y puedo contar brevemente un episodio. Sí, claro. Es cuando traen a la mujer en adulterio. En acto de adulterio, la pillan en acto de adulterio, y Jesús, pues sabemos que con su sabiduría podría haber emitido dos respuestas: sí, hay que apedrearla; no, no hay que apedrearla. Pero hubiera respondido lo que hubiera respondido. Si dice que sí, le hubieran tachado de ser una persona así pues muy cruel. Si hubiera dicho que no, le habrían dicho que es alguien que no cumplía con la ley. Y los fariseos hicieron referencia a un texto concreto que es Levítico 20:10, donde lo tengo por aquí escrito porque me gustaría leerlo. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por lo tanto, ellos torcieron las Escrituras por su cultura, por tener relegado el papel de la mujer, y trajeron solamente a la mujer para ser apedreada, cuando la ley decía literalmente que de ser pillados en acto de adulterio, ambos deberían de ser apedreados. Ahí vemos, por ejemplo, esto es un ejemplo clarísimo de cómo Jesús vino a romper moldes de cultura, moldes culturales. Claro. Podríamos hablar de muchos más, claro, pero este es uno que a mí me choca concretamente. Y muchas veces eso no se ve ya en la actualidad, a pesar de que hay muchos colectivos y mucha gente que tacha al cristianismo de machista.
Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿no? Sí, uno. Y aparte digo, como usted mencionaba, la cultura no debe moldear la fe, sino al contrario, la fe, la cultura. Hay todavía lugares en donde pues no vemos esto, todavía sigue predominando la cultura por sobre la fe, ¿no? Sí. Países pues incluso de tendencia que no son cristianos, vamos, que su tendencia no es la cristiana, entonces vemos todavía mucho más marcado ese aspecto, ¿no? En cuanto a la liturgia que mencionábamos, que son las formas, lo que comentaba hace rato, aún entre mismas denominaciones o mismas iglesias en la ciudad, en el país, la liturgia cambia, mínimamente, pero cambia. Ahora pues mucho más a lo mejor en los países, ¿no? Y por eso usted que pues está acostumbrado a una liturgia en España o a lo mejor en Francia, ¿qué ha notado de diferencia en la liturgia, por ejemplo, aquí en México? Digo, por mencionar algunas cosas, y me imagino que ha tenido casos también en donde ha visto todavía más marcado una diferencia en la liturgia que uno dice, caray, esto yo nunca lo había visto y aquí en esta iglesia lo hacen, ¿no? Bueno, concretamente en México, en lo básico, el pueblo de Dios se manifiesta de la misma forma en cuanto a lo básico. Lo básico, el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios pues obedece el mandato de recordar la muerte de Jesús, pues tomando pan y tomando vino, porque fue un mandato que Dios antes de ser llevado a la cruz, la oración, las alabanzas, el adorar a Dios. Prácticamente la impresión que me llevé fue pues mismamente pues la misma que tenemos allá en nuestra ciudad. Algunas diferencias, algunas formas, pero no, sinceramente no hubieron prácticamente muchas diferencias. En otros lugares, en las formas de expresión, por ejemplo en España hay una etnia que es la etnia gitana, y si vas a esas iglesias, entonces la manifestación en su liturgia, pues su forma de cantar tiene que ver con su cultura. Por ejemplo, una de mis hijas estuvo en Mozambique el año pasado y envió un vídeo de cómo expresan ese amor a Dios, y lo expresan pues con baile. Pero lógicamente cuando uno es joven en la fe y va a ver otros lugares, todo esto te choca y tú quieres cambiar la liturgia. No, porque es como se hace en mi iglesia, porque pensamos que tenemos la exclusiva y no tenemos la exclusiva. Hay que respetar siempre las distintas culturas, siempre que no contradigan lógicamente principios bíblicos que son básicos. Sí, y pues no nada más, digo, a lo mejor fue en Mozambique, pero aquí también en México hay iglesias en donde digamos que son más efusivos, más efusivos incluso, que hasta se cae gente y hasta empiezan a hacer cosas extrañas que a nosotros, siendo de aquí, nos causa un choque, a lo mejor de costumbre, por así decirlo. Pero en sí entonces es muy, muy similar. En cuanto a la música, me imagino que usted ha visto que a lo mejor en algunas iglesias usan otros instrumentos, algunos otros menos. A mí me tocó en alguna iglesia en Francia que no utilizaban instrumentos musicales, era completamente a capela, y la verdad se escuchaba muy bien, porque cada grupo, o como estaban sentados, no sé cómo le hacían, tenían su voz, sabían qué voz iban a hacer, si una voz melódica, una voz segunda, tercera, y la verdad es que se escuchaba muy bien. Y eso yo no lo había visto en ninguna otra iglesia. Sí. De ese tema podría hablar algo, porque, claro, como tengo ya cierta edad, pues estuvimos, los primeros 38 años de mi vida cristiana fue en iglesias que se denominan pentecostales. Sí. En el sentido, iglesias que, bueno, practican los dones, pero son, a la hora de la liturgia, de la expresión, es una expresión muy alegre, de palmas, de danza. Y a mí me ocurrió quizás el caso contrario, que pudo ocurrirte a ti. Me chocaba ver cómo al llegar a las iglesias, esto quizás puede parecer contradictorio, necesitaban un libro para leer las canciones, algo que igual para otras iglesias, ¿cómo? Pues sí, me extrañaba, porque durante 38 años a la hora de expresarnos para alabar a Dios era de una forma, el llegar y encontrarse con una forma de cantar como más seria, aquello a mí me chocó mucho. Claro, el error consiste en juzgar esa cultura.
en jugar hasta el punto de decir, bueno, no cantan bonito, al Señor no le agrada esa forma, y ya te metes en un terreno doctrinal de falta de respeto. Entonces la cultura radica precisamente cuando entendí lo que era la cultura del himnario. Por ejemplo, en Cartagena, como en otros lugares, hay muchas denominaciones, la Iglesia Bautista, la Iglesia Asamblea de Hermanos, Asamblea de Dios, y yo, claro, después de 38 años en la misma congregación, al cambiar, lo primero que me chocó fue la forma de cantar. De hecho, mi papá, que murió hace ya 6 años, cuando vino en cierta ocasión a nuestra congregación, decía, ¿y por qué la gente aquí no expresa alegría? ¿Qué les pasa a estas personas? A mi propio padre, con la edad que tenía, les chocó. Pero es un tema cultural, que no espiritual, porque quizá tú puedes estar dando saltos y cantando y tu corazón está cerca de Dios y otra persona está en silencio, cantando, como decía, de una forma melódica y en orden, y puede ser una persona que está muy cerca de Dios, muy bien relacionado con el Señor y con un fruto increíble. Es que en ese aspecto de la música es un tema muy polémico, tal vez, por las costumbres. Incluso claro, aquí en las iglesias hay quienes utilizan solamente instrumentos de cuerdas, como guitarras, violines, instrumentos sencillos, acústicos, vamos a decir. Y hay otras iglesias que utilizan ya instrumentos electrónicos, guitarra eléctrica, bajo, teclado, etcétera. Y aún así hay discrepancias, por así decirlo. No, es que nuestra alabanza es más alegre por los instrumentos o por el ambiente que podría generar. Realmente es algo que no terminaríamos este tema da para mucho. Sí, así es. Y probablemente no llegaríamos a un acuerdo, ¿no? Si yo hay un ejemplo, las letras de las alabanzas, anoche lo compartía con los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ya no, quizá en plan burla como antaño, una alabanza que dice literalmente, hoy estoy alegre porque Dios me ama. Y claro, eso cantado con una cara seria, pues no se corresponde tu expresión corporal con lo que estás cantando. Claro. Es lógico, si estoy alegre, no puedo estar alegre, o sea, confesando que estoy alegre y tener una cara de, no sé, condicionada sí, al canto. Pero yo pienso que ni una alabanza con efusividad, ni una alabanza más tranquila o más melódica o tocada con mejores instrumentos le agrada más o menos al Señor, porque vamos a espiritualizar la definición. El Señor lo que mira siempre es el corazón. Ajá. Y eso está clarísimo. Que seamos adoradores. Vamos a buscar siempre la unidad. En espíritu y en verdad. Así es. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y sí, definitivamente también yo creo que es un aspecto importante que cada uno debe analizar, de qué cara estamos dando hacia afuera, ¿no? Por lo mismo que dice usted, de que el canto dice, ahora estoy alegre, y estoy con una cara de que no estoy alegre. Hay un salmo que cantamos en la congregación que empieza, es el salmo Cantad alegres a Jehová, es el 100, ¿verdad? Sí, el salmo 100. Dice, cantad alegres a Jehová. Y a veces que yo dirijo los cantos, les digo, aquí dice, cantad alegres a Jehová. Así es que si no están alegres, no canten. Claro. Lo digo a manera de broma, pero pues es para animarnos de que, pues, si es cierto, estoy alegre, pues voy a cantar alegre. No es una condicionante, como usted dice, de que puedo estar muy solemne, muy serio, y de todas maneras mi corazón está rendido al Señor. Pero es algo que pues, los de afuera también ven. Entonces, en la parte litúrgica hay diferencias, más no de fondo, sino de forma, ¿no? De forma, claro. Y en este aspecto, usted ayer mencionaba que en lugar de concentrarnos en las cosas que son diferentes, pues hay que centrarnos en lo que nos une, ¿no? Lo que nos une. ¿Qué habría que decir de esto, Domingo? Los puntos que nos unen, cómo ser más unidos. Lo que nos une lógicamente es la fe en el mismo Cristo, ¿no? Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre. Y creo, bueno, cuando se me da la oportunidad quizá de compartir en un lugar que tenga liturgia distinta, pues hay que centrarse, como lo hice, me esforcé para poder hacerlo también ayer aquí, hablar precisamente de eso, de que Jesús buscaba la unidad Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y después ya las formas, pues, lógicamente nos pueden chocar más o menos, porque estoy seguro de que cualquier creyente que pueda viajar o pueda conocer otras denominaciones, les va a chocar algo. Pues esto no se hace así en mi iglesia. Pues si lo hicieran así, pero todo radica en que queremos cambiar. Yo, por ejemplo, cuando los últimos 15 años yo quise cambiar algunas cosas de la iglesia, pero yo no tengo que cambiar nada. Yo tengo que aceptar lo que ya hay. Ahora, si se puede enriquecer
pero con la motivación de decir lo que estáis haciendo está mal, pero lo que traemos nosotros es lo mejor. Nadie tiene la exclusiva en cuanto a liturgia. Pero los puntos que nos unen son la fe en el Señor Jesucristo, que somos salvos por fe y que tenemos que expresar ese amor, pues cada uno en su cultura. Claro. Como decía, por ejemplo, en el vídeo que nos mandó mi hija de ahí en Mozambique, yo como soy español, ahí en España hay un término que se llama folclórico. Andalucía, la parte andaluza, que por ejemplo, mi papá tocaba la guitarra, pero de una manera muy flamenca. Entonces, cuando eso lo trasladas a la iglesia, a la hora de expresar, lo expresas de la misma forma. Entonces, claro, por eso a mí me chocó el que cantaran de una manera muy... esos son los juicios que hacía antes. No sé, ¿esto el Señor le agradará esto? Él querrá más alegría. Entonces, claro, yo me defendía utilizando, a veces mal utilizamos la palabra para defender nuestros propios caprichos, nuestra propia cultura. Porque María, cuando pasó el Mar Rojo, cogió el pandero y cantaba al Señor alegres. Y si es alegre, no puede ser de otra manera. Batir las palmas, ¿dónde están las palmas? Que no las escucho. Y todos, claro, lo dice la palabra. Levantar las manos, sin contienda, ¿dónde están las manos levantadas? Y ya empiezas con la misma palabra a defender tu capricho, tu capricho cultural. Entonces, hay hermanos que quizás no hagan estas expresiones que tienen que ver con las formas que hablábamos y pueden estar muy cerca de Dios y solamente es el Señor que ve los corazones. Yo utilizo una terminología cuando digo que creo que también lo repetí ayer, que cuando el Señor viene a por su pueblo jamás va a fijarse ni en la liturgia, ni en el letrero, en la denominación, sino en un corazón que ha sido limpio con la sangre de Cristo, es el que se va con el Señor. Mientras tanto tenemos que lidiar con las culturas, porque lógicamente existe. Ahora, hay formas que sí podríamos mejorar, claro, siempre y cuando sea para la gloria de Dios, que nunca interpongamos la cultura por encima de la fe, que a veces se hace y ahí podemos cerrar. Sí, claro. Yo tengo un montón de cosas ahora en mente. Por ejemplo, ¿puedo decir algunas? Sí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos de que cuando vayan, les manda de 2 en 2 a predicar, que no saluden a nadie en el camino. En cualquier cultura que no es oriental, diría, bueno, pero ¿qué nos pretende decir el Señor Jesús con que no saludemos a nadie? Claro, ahora entras en la cultura judía y el saludo judío era entre 15 y media hora preguntándole con quién te encontrabas por sus ancestros y sus descendientes. Y una conversa podía ser entre 30 y 45 minutos. El Señor nunca estaba diciendo no saludéis a nadie, sino no os entretengáis, porque es primordial predicar el Evangelio por encima de. Así es bueno también conocer las culturas para entender mejor la palabra de Dios. Ok. Sí, es un contexto cultural que para nosotros de este lado, pues diríamos eso que usted dice, ¿cómo que no vamos a saludar a nadie? No vamos a ser maleducados. y a veces caemos en eso, ¿no? Que como siempre lo hemos hecho de una manera en nuestra congregación, vemos lo que es diferente, como que no, es que eso no debe ser así, porque yo siempre lo he hecho de esta manera. Entonces, no es que sea una la manera correcta o la otra, sino la manera en que las formas sino el fondo. En alguna ocasión, cuando yo estuve un tiempo en Francia y visité algunas iglesias, y en una de ellas me llamó la atención que nadie se acercó a saludarme. Nadie. Fuimos una compañera y yo estábamos en otra ciudad y le dije yo, pues te acompaño a la iglesia donde tú vas. Fuimos y nadie preguntó quién viene por primera vez o vamos a darle la bienvenida a las visitas. Nadie. Terminamos y hasta nos quedamos así un ratito para ver si alguien se acercaba a saludarnos, a preguntarnos por lo menos cómo nos llamamos. Y nadie se acercó. Dijimos, pues bueno, aquí no son tan hospedadores. No pasó nada, nos fuimos. Y mi compañera siguió reuniéndose ahí. Pero en otra iglesia, en otra ciudad ahí mismo, hasta nos invitaron a comer. Hombre, vénganse a comer a la casa, que miren ustedes que son nuevos. ¿De dónde son? No, pues que somos mexicanos. Y nos invitaron a comer. Pero como aún en la misma región, en el mismo país, cambia. Y no precisamente por aspectos doctrinales, sino son también usos y costumbres tal vez de la gente de la región, ¿no? En este caso, pues me imagino que
y lo platicábamos ayer, que usted vio demasiada amabilidad en la gente aquí en México, ¿no? Sí. Que se acercaban en el restaurante y algo más, está todo bien, y cosas que no se ven normalmente allá. Y ya que estás comentando esto, como me has preguntado que qué cosas vi distintas con respecto, más que a la liturgia, al trato, fue precisamente eso. El culto estaba muy dirigido a la atención a los hermanos. Quién ha cumplido años, quién nos visita por primera vez, y después a la hora de las peticiones de oración, prácticamente todo el mundo, uno a uno, muy centrado en la atención a los demás, en el servicio. Eso sí que lo vi a destacar con respecto a España, muchísima más amabilidad. No vengo aquí a tirar a mi país por tierra, pero el carácter es así. Lo primero que impresiona a alguien que de México vaya a España o a Francia, en tu caso, es cuando entras en algún lugar, esa amabilidad no existe. Ajá. Si vas a España a cualquier sitio, te esperes un momento ahí que ahora le atiendo. Y ¿cómo tiene este carácter tan rudo? ¿No? Es carácter, y nosotros quizás nos hemos acostumbrado, y esto lógicamente se introduce en las iglesias. Llegar a una iglesia que nadie te salude, yo también lo he visto. Pero quizás es más por ignorancia, por carácter, pero no porque no tengan el amor del Señor. Claro. O lo expresan de otra forma, hay que verlo así, si no uno diría, pues, podríamos juzgar. No son cristianos, claro que son cristianos, pero con un carácter completamente distinto. Yo creo que aquí soy amables, elevado al cubo, muy amables. De más. Sí, yo creo que en cada congregación pues hay también sus puntos a mejorar, sus áreas de oportunidad, como decimos, porque pues al final de cuentas en la iglesia habemos hombres y mujeres imperfectos, que no somos, claro, que estamos en proceso de santificación, en un proceso constante en que Dios está trabajando en nuestras vidas, y pues inevitablemente va a haber algo que tengamos que mejorar, porque o lo hacemos mal o lo estamos no haciendo del todo bien con respecto a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, sí hay que darle la importancia a la cultura, ¿no?, de cada país, porque habrá lugares, países tal vez, en donde le den más importancia a lo mejor a la comida, a lo mejor a la vestimenta incluso. Habrá algunas, incluso aquí en México hay congregaciones en que le dan mucha importancia a cómo va uno vestido. Otro tema muy delicado. Ajá. Si la vestimenta de las mujeres, la misma vestimenta de los hombres, que hay que ir con corbata y saco, etcétera, ¿no? Entonces son aspectos que no son de primer orden, como se dice, pero que ahí están y es parte de la cultura también, tanto de la iglesia como de la nación. Así es. Hay entonces casos particulares que ya mencionamos algunos. Un ejemplo que usted mencionó ayer que me gustó mucho, en la cuestión el ejemplo que puso de la oveja perdida, que una persona que estaba predicando el evangelio en el norte, no recuerdo si la quiere platicar. En una zona donde habitan los esquimales, y una tribu concretamente se llama los inuits. Un misionero que fue allá y a la hora de predicar habían nativos que nunca habían visto una oveja en su vida. Claro, lógicamente no podrían hablar de un animal que no conocían. Claro. Y tuvo que buscar, porque lo importante no era si era el animal que más se conoce en aquel lugar es el pingüino. Bueno, y como el mensaje es el amor de Dios que es capaz de dejar para ir en rescate, tuvo que ir como el pan. Hay lugares donde el pan no es el alimento básico, y este mismo autor decía que ese versículo que decimos, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maíz que descendió del cielo. Okay. Y no es tergiversar la palabra, es dar el mismo mensaje, ahí sometiéndose a la cultura, pero es por amor a que entiendan y puedan salvarse. Sí, claro. Y con eso la gente, en el contexto social en el que están, lo comprende más a que si le hablaran de algo que no conocen, ¿no? Una oveja, pues, ¿qué es una oveja? Aquí no conocemos eso, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá. Entonces ahí lo asemejaban, pero con pingüinos, para que fuera más claro para la Y de hecho en esta misma tribu que conté ayer, esto ya es en Nueva Zelanda, cuando lograron traducir la Biblia, que mencioné que el personaje favorito de esta tribu era Judas, por su cultura, la traición es cultural en ese lugar, y pudieron entender el mensaje que Cristo realmente es el autor, cuando llevaron a cabo la edificación de una iglesia, que eso va en nuestros genes, predicamos, conversión y lugar de reunión. Claro. Construyeron varias iglesias
y no asistía a nadie. Y el tema estaba en la forma de la iglesia, cuadrada o redonda. Esto es cultural, porque lo redondo para ellos significa lo eterno y lo rectangular, como tiene esquinas, es imperfecto. No podían entender que en un lugar imperfecto pudiera habitar un Dios perfecto. Claro, esto pues pienso que Dios tiene que darle sabiduría, sobre todo a los misioneros, cuando van a lugares a poder impartir el Evangelio, entenderlo. Y ahí sí quizá hay que someterse a la cultura, porque la motivación es el amor a las almas. Y si hay que hacer la iglesia redonda, pues se hace redonda, porque lo importante es que la gente se convierta. Sí, no es la forma del lugar para reunirse, sino claro, el transmitir el mensaje, ¿no? Así es. Sí, incluso ahorita recuerdo un hermano, pues es precisamente cuñado de David Omar, Raúl Sáenz. De hecho tenemos ahí un episodio de él donde nos dio su testimonio, también si gustan pasar a verlo. Él está de misionero junto con su esposa y su familia en la sierra de Chihuahua, y nos comentaba que ahí no puede uno llegar y decirles, ¿saben qué? Ustedes están mal, esta es la verdad, es el evangelio y hay que leer la Biblia y convertirse, ¿no? A él le costó tiempo el poder convivir, adentrarse con ellos como cultura, porque aún estando en el territorio mexicano, ellos son indígenas y ellos tienen usos y costumbres diferentes, entonces tuvo que adaptarse también a su cultura, a su entorno social, para poder, pues por decirlo así, hacerse o formar parte de la comunidad y empezar a compartir el evangelio. Y gracias a Dios, pues ellos ya han podido edificar una iglesia cuadrada también, pero ya están ahí, ¿no? Y Dios les ha dado la sabiduría, como usted dice, a los misioneros que van a diferentes lugares, de poder adaptarse también a la cultura, al entorno que tienen, para poder transmitir el mensaje de salvación, que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Por eso yo creo que es importante conocer las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos dan respuesta a muchas dudas de ese tipo, incluso nos ayudan con el asunto cultural. La costumbre del saludo, por ejemplo. Tú llegas a distintas congregaciones y yo antes de llegar pregunté, allí hay que dar la mano, se puede dar un beso, ¿cuántos? 1, 2, 3. Claro, eso. Y ahora, el que quiere ser muy bíblico, dice, ¿qué dice la palabra? Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y si vas a la RAE, Real Academia Española del Diccionario, dice que es un beso. Pero en la cultura, lógicamente, como un hermano va a dar un beso a otro hermano. Entonces ahí ponemos la cultura por encima pero yo creo que si se dice en un contexto oriental, donde los orientales son más dados a besarse, cuando Jesús dijo saludar los unos a los otros con ósculo santo, estaba sometiéndose también a la cultura de Oriente, no podemos imponer esto. Ajá. A veces utilizamos los versículos a nuestro capricho, a nuestro antojo y barriendo para casa para nuestra cultura. Sí. Por eso es importante, como decía, el respeto, la tolerancia, sí, y la honestidad. Sobre todo eso, ¿no? Porque a veces podrán ser cosas que no nos checan o no estamos completamente de acuerdo, pero pues es la cultura de la región, del lugar, ¿no? Domingo, ¿alguna reflexión final para poder comprender esto de la multiculturalidad o interculturalidad? Sí. Sí, pensando en las generaciones más jóvenes, yo lo hablo, pues lógicamente, sí, siempre hago mucha referencia a mi edad porque casi toda la vida dentro de las congregaciones he estado muy unido a la gente joven con mis 20, mis 30, mis 40, mis 50 y claro, ya no puedo ir a su ritmo. Sí creo que como creyentes tendríamos que sembrar en los más jóvenes todas estas cosas para evitar. Porque la imposición, el decir esto está así, esto es así porque lo digo yo, creo que conociendo las Escrituras tienen que tener la libertad de pensamiento. Uh-huh. La fe no se debería de imponer. Lógicamente, si hay unos hijos bajo tu cuidado que debes educar, debes de hablar de su comportamiento. Pero yo hablo a nivel iglesia, a nivel hermano, que son maduros. Creo que debemos de enseñarles y sobre todo que se interrelacionen. Y ahora que los medios de comunicación están más a la mano de ellos, que pueden comunicarse con cualquier amigo en cualquier lugar del mundo, yo tenía en mente que podríamos diseñar distintos modelos de trabajo, de ministerio, como por ejemplo que jóvenes de un lugar puedan visitar otro lugar completamente distinto y esto fomentar la tolerancia en ellos. Y la iglesia en un futuro puede ser una iglesia más abierta,
Cuando hablo de libertad no hablo de libertinaje, de hacer cada cual lo que quiera, sujeto siempre a la palabra. Pero siempre habrá respeto y no habrán juicios, y eso va a hacer que la gente joven crezca de una forma sana, no pensando que tiene la exclusiva la tiene Cristo, lógicamente. Y no me gustaría irme de esta tierra sin poder, con la ayuda de otros hermanos, pues sembrar esto entre jóvenes, que puedan conocerse de distintos lugares, culturas, denominaciones, pero que siempre estén bajo el amparo de que Cristo es su Señor y ya está. Y si hay diferencias, pues me imagino que ellos van a tener más madurez que las generaciones que ya somos mayores para esto y fomentarles eso en ellos. Es lo que podríamos sembrar, es una reflexión que hago. Porque al final de cuentas es enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor. De ambas partes o de las partes que sean, siempre va a ser enriquecedor. Digo, Raúl y David Omar, que estuvieron allá con ustedes, vinieron con mucho ánimo. Raúl por ahí nos debe algunas cosas que impartir acá en la iglesia, pero vinieron con toda la disposición y es enriquecedor cuando también se pueden contagiar el ánimo, dice la Escritura, exhortándonos al amor y a las buenas obras. Para eso también es el compañerismo, la comunión con los hermanos, para poder animarnos unos a otros y poder enriquecernos en nuestro andar, ¿no?, en Cristo. Así es, nosotros pudimos ver, por ejemplo, en ellos aspectos de comportamentales, de comportamiento que no formaban parte de la cultura española, pero que eran enriquecedores. Y me imagino que ellos pues también aprenderían algo. Dice, Dios mío, se van a escandalizar, ¿no? Porque quizá a lo mejor la cultura europea es un poco más liberal. Cuando yo hablo de liberal no me refiero a libertinaje. Me refiero, pues, no sé, es que no quiero entrar en detalles porque lógicamente hemos orado para que todo lo que podamos aquí compartir sea para edificación, que es la motivación que tenemos, pero pienso y quiero con todo mi corazón que siempre que los jóvenes de distintos lugares, denominaciones y países se puedan reunir y que estén enamorados del Señor Jesucristo, siempre va a ser muy enriquecedor. Sí, claro. Sí, siempre hay cosas por hacer y es bueno que los jóvenes se empapen, como usted dice, de las experiencias de otros lugares, porque así lo transmiten a los demás. No quiero decir que los adultos no podamos, pero normalmente los jóvenes tienen ese ímpetu, ese ánimo, esas energías, mucho más que... Y aún yo, sin ser tan joven, cuando llegue a España, también tengo muchas cosas de aquí que compartir allí, pero perfecto. Ya he aprendido a examinarlo todo y retenerlo bueno. Entonces, es lo bueno lo que voy a decir. Sí. Hermanos, aquí participamos todos en la alabanza. Hermanos, aquí todo suena a exhortación, pero es algo que creo que es positivo y lo voy a transmitir, no en plan exhortación, sino es algo que he aprendido aquí. De ánimo. Sí, de ánimo. Vamos a animarnos. Vamos a participar todos claro. En la oración, porque quizá a lo mejor a mí me cuesta menos hablar en público, no tengo ningún problema, pero hay personas que les cuesta, ¿no? Que son muy, pero eso, en cualquier país, en cualquier lugar, los que se sientan siempre por detrás de la iglesia, no sea que te llamen y te escondes así, no sea que el pastor diga, venga, ayuda, y empiezan los corazones a latir, y creo que eso habría que romperlo. Aquí lo vi un poco, que no le costaba ningún trabajo a los hermanos el salir, el expresar, el decir, el contar sus inquietudes, eso allí no ocurre. No lo voy a imponer, pero sí lo voy a comunicar. Claro. Pues simplemente esperemos que sea de ánimo para otros así también. Y esperemos que Raúl y David Omar no hayan ido a dar malos ejemplos. No, para nada. Estamos vigilándote, Raúl. No voy a decir nada, voy a mantener silencio. Muy bien. Pues, Domingo, muchísimas gracias a vosotros por este tiempo. Sabemos que pues lo que queda de su estancia aquí en México, pues hay que disfrutarla, hay que comer mucha tortilla, muchos tacos. El problema es que me voy a dar cuenta que he estado en México cuando me marche, porque te aseguro que todavía no me he hecho a la idea de dónde estoy. Pues realmente ha sido de mucha bendición el hecho de que estén por acá de este lado. Gracias. Esperamos que no sea la última vez o nosotros visitarlos por allá, no sabemos, y pues que Dios siga obrando en su congregación, gracias, en la familia, y también pues acá los hermanos que nos escuchan, todos los que están ahí al pendiente, también esperemos que esto haya sido de bendición. En esta ocasión
pudimos conocer un poquito más de la visión o de la perspectiva española, y así como ellos, pues también hay millones de personas reuniéndose en todo el mundo con diferentes contextos culturales, sociales, económicos incluso, pero nos une, como decía Domingo, un Señor, una fe. Entonces, pues aprovechemos esos puntos de unión, pues para ser más unidos, ¿no? Para ser más uno en Cristo. Y pues amigos, muchas gracias por escucharnos hasta el día de hoy, y pues nos vemos en el próximo episodio, donde también vamos a platicar. Hasta luego.